Buenos días. Bueno, pues seguimos hablando de los milagros. Vamos a terminar el tema de los milagros para que, aunque realmente hasta que no veamos un milagro, reconozcamos un milagro en nosotros, tanto que lo hagamos nosotros o que lo veamos, que lo reconozcamos de alguna manera, no vamos a saber realmente lo que es un milagro. Nos dice que los milagros dan fe de la verdad, porque lo que muestran es la verdad y no la mentira que hay en este sueño. Son convincentes, tú te vas a dar cuenta que en realidad te están mostrando la verdad, no te están mostrando ninguna mentira. Dice, sin convicción degeneran en magia. Bueno, el tema de la magia. La magia es como algo insensato. Un milagro no tiene que generar magia, ni ser mágico, ni nada. Porque la magia no existe y el milagro es el estado natural nuestro, ¿no? Digámoslo así. Entonces la palabra magia no le gusta al curso de milagro. Aunque yo cuando empecé al principio y empecé a ver lo que era un milagro, siempre decía, "Ah, esto es mágico, esto es magia". Pero no es la palabra magia, es un estado natural. Y como es un estado natural, no es nada mágico. Debe de darse como con toda la naturalidad posible, ¿vale? Dice que todos los días deberían de consagrarse a los milagros. O sea, que todos los días deberían de hacerse milagros. Es nuestro estado natural y como es nuestro estado natural deberíamos hacer milagros todos los días. No tenemos, vivimos como pollos sin cabeza y no miramos lo que realmente tenemos que mirar, que es, tenemos muchas posibilidades de hacer milagros durante el día. Y además esas posibilidades están delante tuya y muchas veces no las vemos o no las queremos ver. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Yo creo que cuando tú ofreces un milagro o tú eres intermediario de un milagro, tú recibes más de lo que tú das. Eso es, esa sensación, mm, por eso, el que recibe el milagro recibe el mismo amor que el que ofrece el milagro. Eso es lo que significa esto. Aumenta la fortaleza del que da, aumenta su fortaleza y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Eso es un intercambio y es un intercambio de amor, ¿vale? Es lo que quiere decir que lo que es un milagro. Los milagros trascienden el cuerpo, claro. Significa que el cuerpo no es nada y como el cuerpo no es nada, está ahí como un mecanismo de comunicación porque hablamos, porque nos comunicamos a través del cuerpo, pero realmente el milagro trasciende el cuerpo, no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿vale? Están más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Claro, un cuerpo no puede curar, tiene que curar algo que esté más allá del cuerpo. Nos dice el milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. No hay servicio más grande que prestar un milagro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo y en la que reconoces simultáneamente tu valía y la de él. Esto es precioso lo que nos dice en este párrafo. No necesita explicación. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Las mentes se unen y se unen con la mente de Dios, ¿vale? Reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Bueno, siempre hablamos que cuando se produce un milagro, el tiempo pasa a un segundo plano y ahí en ese milagro está la eternidad, no está el tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia del espíritu, no el cuerpo. Vuelve a repetir que el cuerpo no es lo que está produciendo el milagro. La conciencia del espíritu es el altar de la verdad, ¿vale? Y este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Siempre habla del poder curativo. ¿Qué cura el milagro? Las mentes. Cuando se curan las mentes se cura todo, porque ya sabemos o más o menos queremos entender que la enfermedad está en la mente, no está en el cuerpo. Eso ya lo hablaremos más adelante, tampoco
os compliquéis con este tema ahora. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Crees que lo que puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Si pensamos que lo que no vemos con los ojos no existe, eso nos va a delimitar que no veamos más allá del cuerpo, que no veamos la visión espiritual, que es la que queremos ver aquí. Una visión espiritual, algo más que no sea el cuerpo y donde estamos, ¿no? Los milagros te capacitan para curar a los enfermos. Ya sigue diciendo lo de la curación, ¿no? Como Jesús hacía en sus tiempos, que curaba a los enfermos. Pues él en este libro nos indica que nosotros podemos hacer lo mismo, siempre y cuando pues consigamos avanzar en nuestro nivel de conciencia y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Más claro, imposible. Y por lo tanto las puedes abolir. Te está diciendo que tanto, primero, que puedes curar a los enfermos, que puedes resucitar a los muertos, como él hacía. Porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por tanto las puedes abolir. Esto lo iremos viendo más adelante. Pero si Jesús dice que nosotros podemos hacer lo mismo que él, estoy segurísima que lo podemos hacer. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Hemos dicho que tú eres el Hijo de Dios, eres un ser de luz. Lo único que ocurre es que estás en un sueño y en ese sueño no sabes qué puedes llegar a hacer, qué no puedes llegar a hacer, porque estás tan dormido que tú mismo te has puesto frenos, a ti mismo te frenas, ¿vale? Y te dice que solo las creaciones de luz son reales, lo demás no existe, ¿vale? Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. O sea, en este párrafo te está diciendo todo. Te va a llamar la atención, pero te está diciendo no existe nada más, que la muerte, las enfermedades son todo pesadillas y mentiras tuyas, que realmente no existen y que tú las puedes, a través de los milagros, te van a capacitar para curar este tipo de cosas, ¿vale? Por eso estamos trabajando este curso, para aprender, para ver, no significa que vayamos por la calle ya curando, ya resucitando muertos, sino estamos estudiando a ver cómo va esta línea, ¿no? Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. La expiación está siempre en todos los milagros. Los milagros representan tu liberación del miedo. En los milagros se te libera del miedo, que es lo que realmente nuestro freno más grande, ¿no? Expiar significa deshacer. Cuando tú mandas algo a expiar, tú lo que estás mandando algo es a deshacerlo, que ya sabemos que lo hacemos a través del Espíritu Santo. A veces decimos, mete las cositas en la cajita y las envías y bueno, y las mandas a expiar. Y lo que hacemos en la psicoterapia, que es mandar a la expiación todo lo que nos va viniendo, porque lo que lo estás mandando es a deshacerlo. Y sobre todo a deshacerlo de tu mente, que es la que tiene el poder, ¿vale? Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. O sea, lo más importante es deshacer el miedo. Siempre hay miedo en todos los problemas, hay un miedo. Y lo que hay es que destapar ese miedo y mandarlo a deshacer, ¿vale? A través de la ayuda del Espíritu Santo y todas las cositas que tenemos hoy en día, todas las ayudas que tenemos hoy en día para hacer estas cosas, ¿vale? Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Aquí el mismo autor, Jesús, dice que el milagro es una bendición universal de Dios, es algo que Dios nos dio a todos sus hermanos, porque nosotros somos hermanos, Él es hermano nuestro, o sea, se da la misma importancia que
Vamos a ver, siempre según la Iglesia Católica, Jesús es el Hijo de Dios y el único Hijo de Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo que somos hermanos y que el Padre es el Padre de todos nosotros y que a través de Él, que pienso yo que a lo mejor fue el primero en despertar y en darse cuenta de toda esta historia, pues Dios nos mandó la bendición de los milagros por mediación de Él. Siempre un hermano mayor ayuda a unos hermanos que vienen detrás, ¿vale? Los milagros son un modo de liberarse del miedo. Vuelvo a repetir el miedo, si tenemos miedo, el miedo es lo que hace que estemos aquí, el miedo es lo que hizo que nos adentráramos en este sueño y siga hablando del miedo, ¿vale? Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicar directamente. Es un acto de comunicación, es un acto de perdón entre dos hermanos. Pero quien dirige el milagro, quien dirige la expiación, siempre es el espíritu. Nosotros solos no podemos, siempre a través del espíritu. Daros cuenta que nosotros estamos dormidos, entonces solos no podemos hacerlo, ¿vale? Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad. Los hijos de Dios somos todos nosotros. Yo inspiro todos los milagros. Te está diciendo que Él está en medio de todos los milagros. En los milagros se desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Lo que hace el milagro es eliminar ilusiones, fantasías, historias que tú te has creado, que tú tienes. Lo que hacen es borrar, es como un borrador mágico, ¿vale? Lo que hace es borrar historias que tú mismo te has puesto en la vida, ¿vale? Bueno, pues seguimos un poquito más con los milagros y terminamos. Son 12 minutos. Vamos a ver. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Un milagro es una corrección, volvemos a decirlo. Es algo que borra el pensamiento falso. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. El Espíritu Santo es el que reconoce tus ilusiones y el que ayuda a separar lo verdadero de lo falso, ¿vale? Siempre el milagro actúa a nivel mental, de conciencia. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Lo identifica como algo falso y al percibirse la luz en la zona donde está el error, la oscuridad desaparece automáticamente y desaparece. Y yo puedo dar fe de que cuando se ha hecho un milagro y yo lo he visto, lo que ha tenido que desaparecer ha desaparecido. O sea que funciona así. Yo diría mágico, pero como mágico no se puede decir porque la magia es otra cosa, pues no es mágico. Y una cosa muy interesante que dice es que un milagro nunca se pierde. Aunque tú pienses que, bueno, no ha ocurrido nada, no ha pasado nada, hemos mandado a espiar, hemos hecho esto, y estás esperando una solución, una respuesta. Primero, no debes de esperar ninguna respuesta. Segundo, tú no eres quien tienes que decir cómo tiene que ser el milagro, tú tienes que esperar. Y tercero, te está diciendo que nunca se pierde, o sea que siempre se va a producir el milagro, pero a lo mejor no en la forma que tú piensas. A lo mejor tú tienes que esperar a ver la forma, porque la forma la va a dar quien la tiene que dar, y tú no eres quien tiene que decir quiero que se solucione esta situación de tal manera. No, tú simplemente has entregado, has pedido tu milagro, has hecho tu milagro, bueno, como sea. Y el tiempo, pues ya con el tiempo se verán las cosas, pero a lo mejor el milagro se produce de la manera que tú no es la que tú esperas. No es la forma, pero es la mejor. No es la forma que tú esperas, pero seguramente sea la mejor. Seguramente no, seguro, porque quien hace el milagro, ¿quién es? Somos nosotros que no sabemos ni dónde estamos ni qué hacemos. Entonces, bueno, y ya vamos a terminar
voy diciendo las cosas más importantes del milagro, porque hay mucha información que esto es lo suyo, que ustedes os lo vayáis leyendo,